Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. En esta ocasión, e como facemos habitualmente nestas datas, sempre os gusta facer unha previa do 1 de maio, do Día do Traballador, e para iso convocamos os tres sindicatos con máis representación aquí na comarca de Vigo, pois para falar con eles de diferentes asuntos. Así como son varios e destacados, imos a presentalos. En primeiro lugar, saudamos o secretario xeral do UGT en Vigo, Ernesto Fontanes. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Tamén nos acompaña a secretaria xeral de Comisións Obreiras en Vigo, Monse Carrera. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. E o secretario comarcal da CIGA en Vigo, Alberto González. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde, José. En primeiro lugar, pois os quero preguntar como está a situación aquí en Galicia, como a evolución do emprego, porque eu veo os titulares de prensa, son moi positivos. Por exemplo, Galicia rozou su máximo de empleo en marzo con casi 7.500 novos ocupados. O Galicia, no mes de marzo, tercera comunidade autónoma que máis bajou el paro en marzo, con casi 1.850 desempleados menos. Así que, preguntaros se estamos ante un momento de crecemento real ou segue habendo precariedade laboral que non está nestes datos. Ernesto, veña, comezamos contigo, xa te que presentei de primeiro. Sí, bueno, está claro que a reforma laboral de diciembre del 2021 tiene efectos, se mantienen los efectos positivos sobre la contratación y la contratación indefinida. Bueno, también hay otros parámetros como puede ser pues, el crecimiento de las empresas en general, es decir, todo va un poco ligado, ¿no? Es decir, si hay actividad económica también hay empleo, eso es así. Y el país, en términos generales, está bien y bien posicionado, ¿no? Las empresas están afortunadamente ganando mucho dinero, que no reparten entre sus trabajadoras y trabajadores, esa es la realidad, pero hay que reconocer que los efectos de la reforma han aumentado significativamente la contratación de empleo estable, de contratos indefinidos. Antes de la reforma, de cada 100 trabajadores, trabajadoras, 9 eran contratados de manera indefinida. Hoy, y después del 2021, el porcentaje está por encima del 40%, ¿no? Otra cosa, pues es la contratación parcial, que tiene efectos negativos en esa precariedad, ¿no? Quiere decir que se está haciendo un uso abusivo, que no está respaldado por nada, evidentemente, pero un uso abusivo y fraudulento de la contratación parcial. Eso es otro tema, es decir, eso son incumplimientos, a mi juicio, que las empresas están utilizando esa figura cuando realmente un puesto de trabajo pues no puede haber para lo mismo 2 o 3 trabajadores, cuando tiene que haber uno a tiempo completo y no 2 o 3 a tiempo parcial. Los datos del empleo, como tú decías, son francamente buenos, ¿no? Y siguen siendo buenos. Es decir, vamos a ver qué pasa en el verano, en este verano, que está ahí la época estival, pero hay un dato que es clarísimo. En Galicia hay en este momento 1.079.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. No las había ni en el 2008. Y en el año 96, hablando de datos históricos, mejora esos datos del año 96. Quiero decir, hay un efecto positivo, que es la actividad, porque la hay, por eso se genera empleo, pero también hay un efecto positivo, que efectivamente hay más estabilidad de empleo. Lo que no hay, quizás, es un traslado de los beneficios empresariales, en su conjunto, hacia la renta de las trabajadoras y trabajadoras. Ahí es donde tenemos realmente un problema. Y también, pues bueno, que en todo caso comentaré después, la necesidad de asegurar ese empleo, pues con una reforma necesaria contra los despidos improcedentes. Pero bueno, en todo caso... Ampliamos. Monse, non sei que coincides. Sí, para ampliar algo máis, temos en Galicia aínda 119.155 persoas sin emprego e hai que incidir en que 6 de cada 10 son mulleres. Eso é preocupante e é algo no que temos que traballar. En relación tamén ao que dice Ernesto, dúas puntualizacións máis. No que vai de ano temos 3.690 contratos indefinidos, dos que os 76 son a xornada completa, que é algo
que vemos unha melloría co tema tamén que está a falar Ernesto, e hai unha baixada dos temporais no que vai de ano de 5.916. Entón, preocupación, como non pode ser de outra maneira, polos parados que aínda temos e seguir na loita para que os contratos que se fan estacionalmente que muden de situación e vamos pola contratación de calidade que é o que queremos dende o mundo sindical. Alberto. Bueno, pois eu teño que diferir do que dixen os compañeiros, é dicir, aínda que os datos macroeconómicos poden definir unha lixeira melloría no que é no mercado laboral galego e sobre todo nas afiliacións á Seguridade Social, estamos vendo, se vemos un análisis máis profundo, vemos que o que está revelando é que hai un mercado laboral que está marcado por tres eixos para nós preocupantes. Por unha parte a precariedade, por outra parte a desigualdade, que cada vez é maior, en parte tamén o que decía Monse, co tema das mulleres e máis sectores tamén que a mocedade, e a perda evidente do poder adquisitivo que se está vendo nos salarios. E a evolución estadística que se está comentando non se traduce nun crecemento real de emprego de calidade, e iso vemos mes a mes cando salen os datos, senón nunha consolidación dunha precariedade que, ao final, se convierte nunha precariedade estructural, porque non vai cambiando co largo do tempo. Por poñer un exemplo con todo, na comarca de Vigo vemos como seguimos cerca dos Vigo e comarca, e alrededores vimos como nos últimos tempos estamos aí cerca deses 35.000 desempregados e desempregadas que non damos movidos, son os datos oficiales, salen todos os meses, e tamén asistimos e aí difiero do que dicía o compañeiro Ernesto, como a reforma laboral entendémonos que axudou e incrementou e intensificou o que é a precariedade. Por exemplo, un dos elementos que para nós son preocupantes son que no ano 2023, que é un dato final que está aí, porque o 2024 non está aínda, o grupo de persoas con maiores ingresos na escala salarial en xeral, coas persoas de menos ingresos, había unha persona do maior ingreso cobraba o que cobraban 100 persoas dos menores ingresos. Estos son datos oficiales e que aumentou con respecto a 2 anos antes, donde unha persona co que máis cobraba como 84 persoas, é dicir, que aumentou nun 16%, que é a fenda salarial e a diferencia salarial entre traballadores, e evidentemente estes salarios altos son de executivos. E este fenómeno, que se denomina pobreza salarial, cada vez está máis consolidado e nos entendemos que é bastante preocupante. E se os propios datos da Seguridade Social e a Xenda Tributaria sinalan que o sector servicios, por exemplo, altamente precarizado e tamén feminizado, como se comentaba, concentra a maior parte do emprego que se crea, e os datos dos mensuales, teño aquí os datos que salen todos os meses, o corroboran, con altas tasas de temporalidade e baixos salarios. Nos criticamos no seu momento, en algún debate o fixemos, a suba tal como foi a suba do salario mínimo interprofesional, que evidentemente non negamos, é dicir, evidentemente que o goberno actual aumentou e mellorou moitísimo o salario mínimo interprofesional con respecto aos gobernos anteriores do Partido Popular, que non só non aumentaban, sino que daban aí estancados e era de vergonza, pero seguimos defendendo que ese salario mínimo interprofesional, para acabar con esa precariedade, aparte de que se cree un emprego daquela maneira, sea un salario, se corresponda co 60% do salario medio do Estado español, que é o que marca a Carta Social Europea. Bueno, que respostades dende este lado da mesa? Bueno, a ver, yo tengo que discrepar concretamente con el compañero Alberto porque evidentemente esa reforma la hemos firmado las dos organizaciones que aquí estamos, ¿no? Y los efectos son positivos, y yo lo decía al principio, positivos en la estabilidad. El tema de la precariedad y la parcialidad, que viene muy dada por la parcialidad y los bajos salarios, es decir, eso depende ya de otras cuestiones. Es decir, yo lo decía al principio, ¿no? Es decir, las empresas en nuestro país afortunadamente están ganando mucho dinero, pero eso no se ve reflejado en las retribuciones de los y las trabajadoras. Hombre, yo pongo un ejemplo. Antes del 2008 apenas había 400.000 personas que cobraban el salario mínimo interprofesional, y hoy son
2,5 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional y que en estos tiempos, que es insuficiente los incrementos, y ahí puedo coincidir con Alberto, porque no hemos alcanzado esa media del 60% del salario medio del país, ¿no?, que puede estar en torno a los 1.400 euros aproximadamente, que es lo que dice el artículo 24 de la Carta Social Europea. No es menos cierto que la Unión General de Trabajadores en el año 22 presentó una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para dar cumplimiento a ese artículo 24 de la Carta Social Europea. Ha habido avances insuficientes, evidentemente. Nuestro objetivo como organización es que el salario en nuestro país, el salario mínimo, se cumpla lo que ha resuelto el Comité Europeo ante esta reclamación, concretamente desde julio del año pasado. Y nosotros estamos ahí. Y también estamos ahí en el tema del despido, concretamente, porque también ante una reclamación que hemos hecho para que el gobierno del país, el gobierno bipartito, dé cumplimiento a esa Carta Social Europea que le vincula, hemos presentado también una reclamación, es decir, con respecto al tema del despido, porque en nuestro país es cierto, después de la reforma laboral del 2012 del PP, que nos puso a los pies de los caballos al conjunto de los trabajadores y también a las organizaciones sindicales, dicho sea de paso, tenemos que recuperar. Porque claro, lo que no puede ser es que efectivamente el empleo sea más estable, no mejor retribuido, más estable, y lo que no puede ser es que una empresa pues tenga la posibilidad de despedir de manera muchísimo más barata que en el año 2012. Si en el año 2012 esa reforma que acabó con muchos derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, si no se recupera la indemnización por despido y los salarios por tramitación, porque claro, la Carta Social Europea viene diciendo que el despido en nuestro país es barato, es decir, no es disuasorio ni reparatorio. Por lo tanto, habrá que darle cumplimiento a eso, pero el gobierno tendrá que hacer sus deberes en este sentido para que efectivamente no haya esa facilidad en nuestro país para despedir injustificadamente, porque en nuestro país la inmensa mayoría de los despidos son improcedentes, es que ya no llegan al juzgado, porque les resulta a las empresas barato despedir sin una causa objetiva. Monse. Estou de acordo do que estás comentando da diferencia salarial que hai entre X persoas, algunhas delas hasta lle podemos poñer nome, como relacionados coa banca, os altos directivos que non teñen nada que ver co que cobran o persoal da banca. Con ese tema estou de acordo. Ahora ben, eu non o vinculo á reforma laboral. A reforma laboral levou a este país a uns números de afiliacións que non se encontraban desde antes da crise do 2008. O tema que puxeches de exemplo en relación á hostelería, estou de acordo contigo, pero tampouco vou a vincular. Un dos temas que estamos estudando ahora mesmo na negociación do convenio de hostelería é o tema dos como se chama, os fixos discontinuos, que queren, por medio desa figura, pervertir a relación laboral. É certo, hai cousas que hai que modificar, pero eso non quere decir que a reforma laboral fixo neste país un antes e un despois. Entón, non comparto a túa visión, pero, bueno, non é novo, xa noutros debates sucedeu o mesmo. Nos poñemos en valor o 21 millón de persoas afiliadas á Seguridade Social. Tamén decimos que temos máis de 2,5 millóns de parados e paradas, que hai que revertir esa situación, de eso estamos de acordo, pero eso non quita que seguimos mantendo que a reforma laboral é algo positivo e, sobre todo, se a comparamos, como estaba dicindo Ernesto, que a reforma da que viñamos era que estábamos conxuntamente na rúa días e máis días, porque tanto a clase traballadora como os sindicatos nos daban, por decirlo dunha maneira elegante, por todas partes.
Alberto, venga, para pechar este punto de debate. Estou de acordo que a anterior reforma era impresentable, pero tamén nos creemos que o que se fixo con esta reforma laboral, creo que o debatimos máis dunha vez e non va a ser repetitivo co mismo debate, non foi cambiar moito o que había anteriormente. Sobre os datos do paro, vemos na comarca de Vigo, teño aquí o do este mes, na comarca de Vigo, mes a mes, vemos como casi nin se move o que ten que ver co sector agropesca, industria, construcción e sen emprego anterior. Ao revés, sen emprego anterior aumenta, desgraciadamente, podemos falar depois de eso da xente nova, non? Pero no sector servicio é onde baixa o paro, e sempre son empregos estacionais, empregos de temporada, e é onde se está, cada vez que se fala dos bons datos, maioritariamente se falan destes datos. E, por exemplo, no mes pasado, no que é en Galicia, do 100% dos empregos que se crearon, o 71,9% foi empregos do sector servicios. Quero dicir, se crea emprego, antes o decía ao principio da miña intervención, é certo que se crea emprego, pero o problema é que tipo de emprego se está creando. E co tema da reforma laboral, por exemplo, hai unha cosa que é un modelo que se está fomentando en Galicia, eu creo que tamén no resto do Estado, pero concretamente no caso noso, que cada vez ten menos peso os sectores realmente onde o traballo é bo, falando en plata. Valor añadido. Exactamente, está mellor remunerado, en mellores condicións que o traballo industrial. Antes representaba o Produto Interior Bruto, 20% do Produto Interior Bruto. Neste momento representa, despois dunhos poucos anos, o 16%, polo crecemento que está tendo o sector de servicios. Ese tipo de economía é unha economía máis basada, é típico de economía de países do terceiro mundo, non países como nós, en teoría, o Estado español, que é unha potencia. E iso é unha economía máis tercermundista, diría, países en vías de desarrollo que non países desenrolados como o caso do Estado español. Non? Pero que falades da reforma laboral, eu quería poñer varios datos que son oficiales, por exemplo, co tema do IGE. No ano 2021, o número de persoas que rescindiron contratos co tema por non pasar o período de proba eran en Galicia falo, entre 250 e 300 persoas anuais. Despois da reforma laboral, esa cifra aumenta hasta 3.000 persoas máis que rescinden contrato sin pasar o período de proba. É dicir, que dentro da reforma laboral, as empresas están utilizando a reforma laboral e esta reforma laboral para facer trampas, é dicir, para despedir a persoas que non pasan o período de proba, que claramente con estes datos se ve que hai trampa por parte da patronal, para que vayan para casa sin ningún tipo de indemnización. E vemos, por exemplo, como o aumento de despidos todos os meses estamos falando de 8.000 e 9.000 contratos indefinidos. É dicir, hai unha serie de datos que si vemos a cifra, como comentaba antes, do que sube o baixo paro, podemos decir, bueno, positivo. Pero se vamos a máis polo miúdo, vemos como está facendo trampa. E quería só dicir un dato que me chama a atención. Cando non había isto de que a xente se pudera ser despedida por período de proba, con esta exageración que te fan indefinido, pois te despiden antes de que justamente termine o período de proba, a indemnización media en Galicia era de 11.000 euros, pasou a ser de 6.000 euros. É dicir, que se está creando un emprego, pero se está precarizando e baixando as condicións laborais e, sobre todo, as condicións que teñen que ver económicas cos despidos. Pero rápido, que temos que avanzar. A ver, es que Berto está mezclando ahí las cosas, quiero decir, el periodo de prueba existía antes de la reforma y después de la reforma. Es decir, lo que se está haciendo es un abuso, no es un problema de la reforma, es un abuso que se está haciendo por parte de las empresas que dicen, bueno, antes de que agote el trabajador el periodo de prueba, aire. Es así de sencillo. Al igual que es así de sencillo que un trabajador pues, que lleva un año con contrato estable o trabajadora o 2 años, pues antes de la reforma del Partido Popular eran un despido improcedente, evidentemente, eran 42 días y 42 mensualidades. Hoy son 33 días y máximo 24 mensualidades. Habrá que achacarlo a eso, no a la reforma. Ojo. Y después, que nosotros estamos muy centrados, y sobre todo en este 1 de mayo, la recuperación de la protección del empleo. Pero la protección del empleo pasa porque las indemnizaciones sean reparatorias y disuasorias. Es decir, para que no ocurra lo que está ocurriendo, evidentemente. Claro. Bueno, tenemos que avanzar. Si no estamos aquí como la pelota de tenis. No, pero una pequeña puntualización. Sí. Alberto tiene razón, a mi juicio. En este caso una cosa, pero se equivoca en el tiro. Es decir, el problema industrial que efectivamente tiene Galicia, le habrá que preguntar al señor Rueda
si tiene un plan industrial para Galicia. Vale, es que mira, ahora vamos a entrar no tema industrial, sé que me puseches aí a pelota a huevo porque hai sectores aquí moi importantes na cidade, a automoción con Stellantis e toda a industria auxiliar, o naval, que parece que está nun bo momento, a pesca. Monse, como vedes a situación da industria, que antes tamén comentaba Alberto esos datos de que parece que hai un estancamento no emprego? A ver, a situación ven dependida pola situación mundial que estamos a vivir. Desde que colleu o poder este señor coñecido como o xefe, o Trump, non só hai unha incertidume a nivel económica que está afectando as empresas e con elo tamén os traballadores e as traballadoras, senón que corremos o risco de que haya un cambio, algúns estudiosos lle chaman un cambio civilizatorio, hai unha pugna de dúas civilizacións, unha é a democrática, que nos apoiamos, a dos dereitos, a que está en contra da violencia de xénero, das discriminacións, etc. E hai outra civilización que se quere impoñer, que é a de Trump e a dos seus amigos grandes empresarios, oligarcas, que o que queren é volver ao século XIX con eso de que son unha a sociedade occidental é unha sociedade superior que poden abusar das persoas, así o que está pasando en Israel, por exemplo, co pobo palestino, e o que fixo tan pronto entrou no poder o señor Trump, que decidiu coller e os inmigrantes que encontrou polo camiño colleu e os mandou fora. Entón, a parte do que estamos falando e que nos está preocupando, e unha das noticias que están arriba da mesa, que é aranceles, que pasa, que a cidade que vai a pasar, que a nosa economía a partir de agora, hai que ver que é un tema máis profundo. E é un tema no que consideramos desde o mundo sindical que nos tendríamos como sindicato que estar aí, tendría que haber unha mesa, opinamos, de diálogo social donde os empresarios, a administración e estemos nós tamén dicindo que están facendo desde aí, como nos pode afectar e que solución podemos ter por si esta situación continúa e chegamos a palabras maiores. Sobre todo isto vai a pasar se dan ataca directamente ao centro de Europa. Nos iremos no medio tamén. Alberto? Sí, en parte coincido co tema de Trump, pero creo que a situación que estamos vivindo aquí, concretamente na nosa comarca e no noso país, non só ven derivado da situación de Trump, que agrava máis aínda a situación que estamos a vivir. Nesta comarca temos tres pilares económicos, ou por decirlo, que a economía está fortemente vinculada a uns sectores, como pode ser a automoción, como pode ser o naval, e como pode ser a pesca e a conserva. A inestabilidade mundial non ven de agora, ven marcada xa por conflitos xeopolíticos anteriores a Trump, que agora agranda ainda máis, crises enerxéticas que vivimos hai pouco tempo, ademais, interrupción nas cadeas de suministración, que vivimos tamén recentemente, e isto está a afectar significativamente nestes sectores productivos tan importantes para nós. Eu creo que levamos tempo advertindo dos riscos da desindustrialización que estamos a vivir e a necesidade de políticas públicas, que aí entro no que decía un pouco antes Ernesto, que protexan o tecido productivo galego. E iso depende, evidentemente, dun goberno autonómico que ten plenas competencias en eso e que non fai deixación dos seus sectores. Vemos, por exemplo, como o sector da automoción, que está representado mayoritariamente por Stellantis, e todo o que as empresas auxiliares, e esta transición cara aos vehículos eléctricos e a dependencia de componentes que son importados de terceiros países, vemos como expón a industria a unha vulnerabilidade global que agranda ainda máis que as políticas deste señor, do presidente dos Estados Unidos, e que se engade tamén a un crecente fenómeno que vimos durante os últimos anos como está sendo a deslocalización da industria, e tamén por unha falta de investimento de I+D, é dicir, faltan políticas a nivel galego e tamén do Estado español, se non hai fai deixadez o goberno galego teria que facer algo, digo eu, o goberno español, e unha ausencia de política industrial galega que favorezca que isto
cambie. Non podemos estar solamente ao albur de que decide un país ou outro na situación política mundial e depois que a nosa economía dependa un pouco deles. E o que está facendo con toda esta falta de aposta política por parte da Xunta é poñendo en risco miles de empregos da nosa comarca. E poderíamos falar tamén das empresas auxiliares, do sector naval poderíamos tamén comentar o tema de que nos estamos enfrentando a unha combinación de retos internos e externos, por unha parte a falta de pedidos de esteleiros que ven antes de Trump, e é dicir, tamén algo a administración pública ten que facer aquí, tamén a competencia con países con baixos salarios, tamén é certo que iso tamén nos está perxudicando, e ademais a inestabilidade dos precios que estamos a vivir das materias primas e dos combustibles, que isto ven de uns anos a esta parte, non de agora, e que impacta dunha forma salvaxe co sector pesqueiro e o sector conserveiro. E por iso, e remato esta primeira parte, só decir que creo que non podemos achacarlle todo a Trump, que sí unha parte importante, pero non todo a Trump, porque vimos como nos últimos 15 anos, o sector industrial vigués perdeu 5.400 empregos na industria. E iso non é culpa de Trump, é su culpa, primeiro, da patronal, evidentemente, pero das políticas que se fixeron por parte dos diferentes gobernos, tanto do estatal, pero sobre todo tamén do goberno autonómico. Ernesto? Bueno, yo en ese sentido tengo que coincidir en parte con lo que dijo Alberto ahora. Es decir, a mi juicio, el efecto de los aranceles sobre la industria en Galicia y concretamente en Vigo, yo sinceramente creo que es poco representativa. Y si hablamos de Galicia estamos hablando de un 3%. Pero bueno, en cualquiera de los casos, sí, no sé cómo definirlo a este personaje, que está convulsionando el mundo, en ese sentido, la economía, y la economía pues tiene consecuencias para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y de todo este entorno. La verdad que digo que coincido con Alberto porque efectivamente si hablamos de la industria en la comarca y en Galicia, hombre, el gobierno del Partido Popular lleva gobernando 17 años. Es decir, y el sur de Galicia compite con Portugal. Y lo que vemos es deslocalización de empresas hacia el norte de Portugal. ¿Por qué? Porque no hay una política industrial para Galicia y para la comarca de Vigo. Es decir, ahí tenemos un puerto seco, el de Salvatierra, que no sé cuántos cientos de miles de metros cuadrados está, y hay una conservera. Es decir, la administración autonómica tiene competencias, pero no solo en esto. Después, como hablaremos también de vivienda, y yo esas competencias las debe de tener un cajón. Estar esperando que, bueno, pues que si les toca la lotería, y se vienen a instalar aquí las empresas, así sin más, habrá que facilitar suelo, me imagino, y la burocracia esa interna que hay en las administraciones y en la gallega también, para facilitar el acceso a montar una empresa, es decir, sea de la actividad que sea, Es decir, y yo creo que, bueno, hay un cúmulo de factores que no se llevan a la práctica por parte de la dejación de la administración autonómica. Es decir, que las empresas, para que también se fijen y vengan aquí, tiene que haber una política, y eso es lo que no hay. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos en este Vigo Debate.